Hoy nos embarcamos en un viaje en el tiempo para explorar algunos de los piratas más temidos y notorios del Caribe. Imagínense esto: feroces batallas bajo el cielo iluminado por la luna, tesoros escondidos enterrados en lo profundo de costas arenosas y piratas legendarios que infundieron miedo en las almas más valientes. Exploraremos las historias de estos forajidos marítimos que navegaron por el Caribe con estrategias astutas y una audacia inigualable. El Caribe, con sus aguas cristalinas y sus exuberantes islas, alguna vez fue un refugio para piratas infames que gobernaban en alta mar. Desde el famoso Barbanegra hasta la astuta Anne Bonny, descubriremos sus emociones, historias y el terror que infundieron en los corazones de los marineros y las comunidades costeras. Hola a todos, bienvenidos a De Plástico No Somos. Soy Raquel Fournier y el día de hoy nos sumergiremos en las historias épicas de los piratas más famosos del Caribe, desde sus estrategias hasta sus trágicos destinos. Exploraremos las leyendas que han dejado una marca imborrable en la región del Caribe. Recuerda suscribirte al canal, darnos un like y activar la campanita. ¿Listos para zarpar en esta emocionante aventura? Comencemos nuestro viaje. ¿Cuáles fueron los piratas más temidos del Caribe? Condiciones turbulentas dieron lugar a que audaces piratas desafiaran las normas establecidas, dejando así su huella en la historia marítima. El Caribe tiene una rica historia de piratas notorios que gobernaban los mares con tácticas astutas y aventuras intrépidas. Hoy desentrañaremos las historias de los más infames. También nos adentraremos en las aguas turbias y emocionantes que han sido testigos de las hazañas de los piratas más legendarios de la historia. Nuestro viaje empieza explorando los primeros días de la piratería en el Caribe. Barbanegra, el miedo encarnado. El primero en nuestra lista es el infame Edward Teach o Edward Teach, más conocido como Barbanegra, un pirata inglés que operó alrededor de las Indias Occidentales y la costa este de las colonias británicas de Norteamérica a principios del siglo XVIII y cuya mera mención podría hacer estremecer incluso a los marineros más valientes. Desentrañamos así el misterio detrás de su barba oscura y las aterradoras tácticas que le valieron un lugar en la leyenda pirata. En el siglo XVIII, el Caribe estaba plagado de piratas, pero ninguno tan temido como Barbanegra, nacido como Edward Teach o Teach. Este famoso pirata se ganó su amenazador alias por una barba negra que infundió terror a los corazones de los marineros y los aldeanos costeros por igual. Lo que se conoce sobre sus primeros años es que inició sus actividades delictivas alrededor del año 1716. Adentrémonos en la leyenda de Barbanegra, uno de los piratas más temidos y enigmáticos del Caribe. Su figura imponente y tácticas feroces lo convirtieron en una pesadilla para aquellos que cruzaron su camino. Barbanegra fue un terror de los mares durante la época de oro de la piratería. Su más sonado ataque fue el realizado en la localidad de Charleston, en Carolina del Sur, en mayo de 1718. Fue aliado del por aquel entonces gobernador de Carolina del Norte, Charles Eden, quien llegó a perdonar sus actividades ilegales a cambio de obtener una ganancia de los saqueos realizados por el pirata Barbanegra. Barbanegra ostentaba un peculiar atuendo a la hora de hacer sus ataques. Se convirtió en una figura muy particular en diversas manifestaciones culturales. Su aspecto imponente con mechas encendidas en el cabello infundía miedo en los corazones de los marineros. ¿Pero qué hizo a Barbanegra tan temible? Barbanegra era conocido por sus tácticas despiadadas.
atar mechas de combustión lenta en su barba, encenderlas durante la batalla, creando una imagen espeluznante y temible que atormentaba las pesadillas de los enemigos. La apariencia de Barba Negra a la hora de emprender sus ataques era única. Aparte de su figura alta y fuerte, adornaba su presencia con elementos llamativos. Se dice que antes de lanzarse a la batalla, se colocaba cerillas encendidas bajo el sombrero. Eran largos palillos de arder lento, hechos de cuerda de cáñamo mojado en salitre y una solución de cal. El efecto resultaba aterrador. Su cara, con los feroces ojos y el pelo enmarañado de la barba, estaban marcada en humo, y a sus víctimas les parecía totalmente un demonio salido del infierno. Su parecido con algún tipo de pirata demoníaco quedaba completado con una bandolera con 3 pistolas, dagas y alfanjes adicionales que portaba alrededor del cinturón. A pesar de todo esto, hay quien dice que el aspecto adoptado por Thatch era simplemente para impresionar a sus enemigos y que en general no justiciaba a alguien a menos que él mismo estuviera amenazado. Aparentemente, no hay datos de víctimas fatales en sus atracos. Pero comencemos desde un principio. Sus inicios en la piratería estuvieron bajo el mando del pirata Benjamin Hornigold en Nueva Providencia. Entre sus primeras fechorías se encuentra la captura de un carguero español que procedía de La Habana, otro de las Bermudas y un tercero de Madeira, todos con dirección a Carolina del Sur. Pero la leyenda no termina ahí. Barba Negra comanda un barco que infundía miedo en los corazones de todos los que lo veían. En noviembre de 1717 se dirigió a Martinica y en su camino apresó un gran buque francés que tenía una ruta entre ese lugar y la costa africana. Él lo renombró The Queen Anne's Revenge. Esta nave se convirtió en su arma principal en sus arremetidas por un periodo de unos 7 meses. Este navío estaba equipado con 40 cañones y sus velas negras ondeaban siniestramente con el viento. Cuenta la leyenda que el barco estaba maldito, lo que condenaba a cualquiera que se atreviera a oponerse a Barba Negra. En junio de 1718 contaba con 4 barcos grandes, otros menores y unos 400 hombres. Su base de operaciones estaba en Nueva Providencia para no comprometer a su aliado Eden y frecuentaba las Bermudas, donde atracaba las naves con rumbo a Pensilvania. Asimismo, asistía a fiestas organizadas por el gobernador, donde el pirata hacía gala de su mal comportamiento y donde asediaba a las mujeres. Debido a que la situación económica de Carolina del Norte era precaria, no tenía un comercio apto para la exportación. Por eso, el gobernador de la colonia, Charles Eden, llegó a un acuerdo con Barba Negra en enero de 1718, concediéndole el perdón a él y a su tripulación mediante un acta de gracia vigente. Además, Eden recibiría secretamente una parte del botín recabado en las fechorías de los piratas y de esa manera los dejaría ir con impunidad. Uno de los actos más famosos de Barba Negra fue el bloqueo de Charleston en 1718, donde su tripulación sitió la localidad y bloqueó el puerto, mientras amenazaba a la población con los cañones del Queen Anne's Revenge. Barba Negra y su flota bloquean con éxito el puerto, logrando así secuestrar a unos rehenes y extorsionar 1.500 libras. Otra versión indica que lo hicieron para reunir medicinas para la tripulación, quienes se presume tenían alguna enfermedad venérea. Todo esto a cambio de la liberación de la ciudad. Este movimiento audaz mostró no solo su crueldad, sino también su astuta mente estratégica. Barba Negra, después de la operación, decidió retirarse de la piratería. Prescindió entonces del Queen Anne's Revenge y ordenó traspasar los objetos de valor al Adventure.
el gobernador de Virginia, Alexander Spotswood, en el otoño de 1718, tuvo noticias de la presencia de Barba Negra en la ensenada de Ocracoke, Carolina del Norte, y no importándole el fuero otorgado por el gobernador Eden al pirata, decidió organizar una ofensiva y envió 2 navíos, el HMS Pearl con 30 tripulantes y el HMS Lime con 28, junto a 2 balandras, la Ranger y la Jane, estando toda la flota bajo las órdenes del teniente Robert Maynard. Ante esta emergencia, Barba Negra, que la noche anterior había estado bebiendo, decidió adentrarse en los canales vecinos. Maynard dispuso perseguirlo con las balandras. Según una versión, las naves tanto del pirata como la de sus rastreadores quedaron varadas. Una vez que subió la marea, comenzaron de nuevo la persecución. Los perseguidores fueron atacados por los piratas, lo que resultó en la pérdida del barco Ranger, más un número de bajas. Al obligar al Adventure a encallar, Maynard ordenó a sus hombres que se escondieran. Barba Negra aprovechó esta oportunidad para abordar la nave con los suyos. En la gresca, él y Maynard lucharon cara a cara. Maynard tiró su espada y sacó una pistola disparando al instante a Tetch. Otro marinero se le abalanzó y le hizo un corte en la cara. Al final, el bandido cayó con una gran pérdida de sangre. Y Maynard aprovechó para decapitar a Barba Negra. Según testimonios posteriores, el pirata sufrió 25 heridas, 5 de ellas debidas a disparos en el cuerpo. La campaña finalizó cuando los victoriosos llegaron a la localidad de Hampton, Virginia, con la cabeza de Barba Negra en el bauprés en la proa del barco. Y aunque Barba Negra ya no surca los mares, su legado perdura. Desde las películas hasta la cultura pop, su legado sigue vivo. Un testimonio de la fascinación duradera por este enigmático pirata. Anne Bonny y Mary Red. Anne Bonny y Mary Red, quienes no solo desafiaron las expectativas de su tiempo, sino que también fueron pioneras en el desafiar las normas de género de su época, se convirtieron en leyendas de la piratería. Anne Bonny y Mary Red son 2 nombres que resuenan en la historia de los piratas. ¿Qué sucedió cuando las vidas de ambas se cruzaron en los vastos océanos? Este fue un encuentro épico que cambiaría el curso de sus destinos para siempre. Anne Bonny, nacida como Anne Cormack, también conocida por su diminutivo Boom, fue una pirata irlandesa que operó en el Caribe durante los primeros años del siglo XVIII y una de las mujeres piratas más famosas de todos los tiempos. Hija ilegítima del abogado William Cormack y de la criada de su esposa. Después de que ella descubriera la infidelidad, decidió dejarlo y William Cormack se mudó a Londres para alejarse de la familia de su esposa y comenzó a vestir a su hija de cabellos pelirrojos como un niño y lo llamó Andy. Posteriormente, Cormack se trasladó a la provincia de Carolina junto a su antigua sirvienta, la madre de Bonny. La habilidad de su padre con los negocios permitió a Anne Bonny vivir una niñez y adolescencia alejada de la pobreza y tener un buen nivel educativo. Se la describía, por otro lado, con un carácter rebelde y se cuenta que a los 13 años apuñaló supuestamente a una sirvienta con un cuchillo. Su padre la prometió un hombre local, pero Anne se resistió. En cambio, en 1718 se casó con el marinero James Bonny, con quien viajó a la isla de Nueva Providencia en las Bahamas. Él, al parecer, quería apropiarse de la fortuna del padre de Anne, pero este la repudió y al no estar conforme con el matrimonio de su hija, la echó de su casa.
hay rumores de que James Bonny prendió fuego a la plantación del padre de Anne en represalia, pero no hay constancia de ello. Entre 1714 y 1718, ella y James Bonny se mudaron a Nueva Providencia en las Bahamas. Después de la llegada del gobernador Woodes Rogers en el verano de 1718, se convirtió en un informante del gobernador pasando información sobre los piratas del área. A Anne no le gustaba el trabajo que su esposo hacía para el gobernador Rogers. A Anne Bonny, caracterizada por su coraje y rebeldía, aquella vida pronto le quedó pequeña. Así que comenzó a mezclarse con los piratas en tabernas locales. Allí conoció a Jack Rackham, apodado Calico Jack, con quien inició una relación. Rackham ofreció dinero a su esposo, James Bonny, a cambio del divorcio, pero este se negó, así que Anne y Rackham simplemente escaparon de la isla juntos. Y en agosto de 1720, Rackham optó por llevarla con él. Algo, por cierto, muy inusual, puesto que las mujeres eran consideradas de mala suerte a bordo de los barcos. Muchos de los tripulantes se negaban a viajar con una mujer, por lo que ésta adoptó vestiduras de hombre y comenzó a hacerse llamar Adam Bonny. Según las historias apócrifas, destacaba por su bravura y en su juventud había golpeado de manera tan fuerte a un hombre que intentó violarla que éste fue hospitalizado. Bonny se convirtió en un miembro de la tripulación de Rackham y se disfrazaba de hombre durante los abordajes. Bonny participaba en los combates junto a los hombres y se ha escrito mucho sobre sus hazañas, además de haber sido muy respetada por sus compañeros de barco. El gobernador Rogers la mencionó en una circular publicada en The Boston Newsletter como uno de los piratas más buscados. Aunque Bonny fue reconocida históricamente como una pirata caribeña, nunca comandó su propio barco. Hay diferentes narraciones sobre cuándo su compatriota Mary Read, que también ha pasado a la historia como una de las pocas mujeres piratas del siglo XVIII, conoció a Anne y se unió a la tripulación de Rackham. Algunos afirman que Read había servido como mercenaria disfrazada de hombre y se encontraba entre los secuestrados originales del William. Y otros afirman que estaba a bordo de un barco mercante holandés capturado por la tripulación de Rackham. Anne Bonny fue conocida por su espíritu indomable desde joven y se embarcó en una vida de aventuras marítimas. Desde su juventud hasta su entrada en el mundo de la piratería, cada paso de Anne fue audaz. De su final, se especula que tras su liberación regresó a Carolina del Sur, se casó y formó una familia. Otros rumores dicen que Bonny murió en prisión y, en contraste, algunos especulan que escapó de la prisión y volvió a la vida de pirata. Aunque no hay versión oficial de la muerte de Bonny, algunos historiadores han afirmado que la misma murió en algún momento en abril de 1782 en Carolina del Sur. Mary Read, por su parte, era oriunda de Inglaterra, nacida en 1690. Mary fue una mujer pirata inglesa que operó entre 1719 y 1720. Su madre tuvo una aventura amorosa poco después de enviudar y perder a su hijo varón. Como resultado de esto, nació la pirata. Al coincidir esto con la muerte del pequeño, en vez de ocultar a Mary, su madre la hizo pasar por niño para recibir el apoyo económico que le brindaba su abuela paterna. Mary creció como un niño ante los ojos de todos. Cuando en su juventud decidió emprender su propio camino, ya había aprendido las ventajas que tenía ser vista como un hombre. Así, decidió mantener su falsa identidad masculina para conseguir empleo, primero como lacayo, luego como sirviente en un buque de guerra británico y finalmente como soldado. Trabajos a los que jamás hubiera podido tener acceso como mujer. De esta manera, creció siempre vestida de hombre bajo el nombre de Mark. Pronto se alistó en un barco como marinero.
Sin embargo, abandonó al poco tiempo dicho barco para alistarse en el ejército inglés, destacando en la batalla. Tras esta etapa como soldado, volvió a enrolarse en un barco. Durante la travesía, el barco en el que viajaba Mary fue atacado y capturado por el pirata Jack Rackham y su compañera sentimental y de correrías, la mujer pirata Anne Bonny. Y bajo su alias de Mark Red y vestida de hombre, Mary fue reclutada por los piratas. Poco después, Anne Bonny descubrió su identidad femenina. Las dos mujeres se hicieron amigas y trataron de mantener el secreto, pero Rackham comenzó a sospechar de la cercana relación de Bonny con el nuevo marinero y demandó una explicación. Mary confesó y Rackham la dejó quedarse y ser parte de la tripulación. Mientras navegaban por el mar Caribe, Red se enamoró de uno de los piratas y se casó según los ritos de la piratería. El 20 de octubre de 1720, un navío dirigido por el capitán Jonathan Barnett a las órdenes del gobernador de Jamaica puso fin a sus días de piratería. La captura del barco de Rackham fue tarea sencilla, pues la mayoría de los tripulantes, poco precavidos, estaban ebrios y apenas opusieron resistencia. De hecho, la leyenda cuenta que fueron las dos mujeres las últimas en caer y las últimas que permanecieron en la cubierta, luchando hasta que fueron capturadas por la fuerza. Rackham y su tripulación fueron llevados a Jamaica, donde fueron condenados y sentenciados por el gobernador Laws para ser ahorcados por actos de piratería. Anne y Mary fueron juzgadas el 15 de noviembre de 1720. También fueron declaradas culpables, pero Mary Red y Anne Bonny aseguraron estar embarazadas y se libraron de la pena de muerte apelando a la ley inglesa que impedía la ejecución de una mujer embarazada. Anne Bonny, junto a su compañera Mary Red, fueron juzgadas y declaradas culpables en la época de la Edad de Oro de la piratería. Ambas permanecieron presas. Mary Red murió a principios de 1721, quizás a causa de las fiebres de parto, pero no existe un registro histórico de la liberación de Bonny ni de su ejecución. El rastro de Bonny desaparece de los expedientes oficiales, lo que ha alimentado la especulación de que su padre la liberó utilizando sus influencias. La vida llevó a coincidir a Anne con Mary. Definitivamente, dos caminos dispares que convergen en la vida pirata. La fascinante historia de Anne Bonny y Mary Red, dos mujeres que desafiaron las expectativas de su tiempo al convertirse en piratas valientes y respetadas en un mundo dominado por los hombres. Anne Bonny y Mary Red desafiaron las expectativas de la época al convertirse en temidas corsarias. Henry Morgan, el Capitán Morgan. No es solo una bebida. No podemos olvidar al famoso Capitán Morgan, Henry Morgan, quien es muy probable que naciera en el año 1735 en una localidad galesa. Un verdadero corsario del Caribe, un pirata contratado por el gobierno británico cuyas estrategias fueron audaces y así se ganó su reputación como uno de los piratas más astutos. Entre los años 1665 y 1671, la isla de Jamaica apoyó la piratería indiscriminada en contra de los españoles, neerlandeses y franceses al mismo tiempo que la restaurada corona británica se enfrascaba en conflictos con tales potencias. Debido a esta situación, el gobernador de la isla acudió a los filibusteros radicados en la isla de la Tortuga y la Española para que le prestaran sus servicios. Los piratas acudieron más por motivos económicos que políticos. Morgan dejó su hogar para acabar residenciado en la isla de Jamaica, donde empezó a asociarse con otros filibusteros de la época. Y
Y aquí hagamos una pausa para explicar el significado de la palabra filibustero. Un filibustero era el nombre que recibía aquel pirata que hacia el siglo XVII formaba parte de los grupos que actuaban en el mar de las Antillas. Su característica especial que lo diferenciaba de otros piratas era que no se alejaba de la costa, bordeaba y saqueaba las localidades costeras. La versión más popular de sus primeros años es relatada por Alexander Oliver en su libro Los Bucaneros de América. Siendo muy joven, Henry fue secuestrado en Bristol, vendido como sirviente en Barbuda y terminó habitando en Jamaica. Años después, al leer Morgan el pasaje sobre la servidumbre en una traducción inglesa, demandó a los editores en lo relativo a tal punto. La querella resultó en una indemnización de 200 libras esterlinas y excusas públicas. Renegando de tal episodio, manifestó ser sirviente de su majestad y de nadie más. Otra versión de su arribo a América plantea que formó parte de una expedición inglesa que tomó Jamaica en el año 1655. En los años que el galés inició sus infames campañas, ya Inglaterra fomentaba una política de amistad hacia España. Sin embargo, el gobernador de Jamaica contrariaba las órdenes recibidas de abstenerse de realizar algún ataque. Bajo la motivación de haber recibido informes de que la isla sería atacada desde la no lejana isla de Cuba, comisionó a Morgan para desbaratar sus supuestos planes de las autoridades españolas contra la colonia inglesa. Junto a su flota y nombrado coronel y comandante de la milicia de Port Royal, Morgan planificó atacar La Habana, desistiendo debido al hecho de ser una operación de gran dificultad. Dirigiéndose entonces a la isla de Pinos, donde logró reunir 700 hombres y 2 embarcaciones. Allí, en consejo de filibusteros, decidieron atacar Puerto Príncipe, que es el actual Camagüey. Esto sería el primer asalto a gran escala bajo su dirección. Tiempo después, en la isla de Vaca, frente a la actual República de Haití, Morgan reunió a sus subordinados para organizar una nueva aventura. En el transcurso de la estadía se les unió una nave inglesa, la fragata HMS Oxford, con 36 cañones, que reforzó así su flota. También hizo presencia una nave francesa de gran poder, pero su capitán se negó a acompañar a la escuadra de filibusteros. A pesar de muchos contratiempos, con 15 naves y unos 600 hombres, la flota partió con rumbo a Maracaibo, en Venezuela, arribando en marzo de 1669. Al comienzo de la toma de Maracaibo, tras un fuerte intercambio de artillería, los asaltantes lograron desembarcar para adueñarse del castillo de San Carlos de la Barra y del torreón de Zapara. El 27 de enero saquea Panamá. El galés mandó patrullas por tierra y por mar en los alrededores en búsqueda de riquezas escondidas. En su estadía de alrededor de un mes, se realizaron torturas a algunos prisioneros para obtener más fortuna. Mención aparte merece el relato de una mujer de notable belleza cuyo marido había partido en razón de un viaje comercial. Morgan trató de portarse de buena manera con ella al estar como cautiva, pero al cabo de 3 días mudó su actitud hacia una más violenta, queriendo abusar de ella. En vista que sus propósitos desfallecieron ante la firmeza de la mujer, la mandó a encerrar en un calabozo. El éxito de la operación del saqueo de Panamá ha sido reconocido por la tenacidad de sus atacantes, a pesar de que no buscaban un objetivo militar sino obtener riquezas. Una exitosa campaña llevada a cabo por una banda de criminales. Con todo, a pesar de los desmanes cometidos, Henry Morgan ha sido considerado un buen líder y diestro en táctica bélica. Después de ejercer en las funciones públicas, prefirió departir con sus viejos camaradas bebiendo en las cantinas de Port Royal, ya que nunca pudo acoplarse con los vaivenes políticos de la isla.
En sus años postreros, Morgan sufrió de una mala salud debido probablemente a su pasado turbulento, el abuso del alcohol y sus noches de juerga. Dicen que con vientre agigantado por la hidropesía, abotagado y gotoso, murió el 25 de agosto de 1688 en Jamaica. El día siguiente fue enterrado en un cementerio en las afueras de Port Royal, localidad que fue posteriormente destruida por 3 fuertes movimientos telúricos 4 años después, el 7 de junio de 1692, sepultando asimismo la tumba del filibustero. El matrimonio con su esposa, María Elizabeth, no dejó descendencia. Otros piratas que caben mencionar son Stede Bonnet, un adinerado terrateniente de Barbados, vuelto pirata solamente en busca de aventura, y Amaro Pargo, corsario español, que dominó la ruta entre Cádiz y el Caribe, en este caso atacando barcos enemigos de la corona de España durante el reinado de Felipe V. Finalmente, la era dorada de la piratería en el Caribe llegó a su fin con el aumento de la presión de las potencias europeas. Los días de los piratas más conocidos se desvanecieron lentamente en la historia. Y así concluye nuestro viaje por las aguas del Caribe. Gracias por acompañarnos. ¿Cuál de estas historias te ha llamado más la atención? Déjanoslo saber en la caja de comentarios. Si disfrutaste esta aventura, recuerda suscribirte al canal, darnos un like y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Soy Raquel Fournier y les recuerdo, como siempre, que de plástico no somos.